Hola queridas hermanas, doy gracias al Señor por un día más que puedo compartir con ustedes este estudio que estamos realizando en el libro de Gálatas. Deseo que todas se encuentren muy bien con la ayuda de nuestro Dios, ¿cierto? Y vamos a comenzar de inmediato. Les invito a que me acompañen en oración. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, entrego a usted este tiempo de estudio, que usted, Señor, pueda estar hablando, amonestando nuestros corazones, sacudiendo nuestras vidas, Señor, para poder comprender, Señor, su palabra, poder ponerla por obra en nuestras vidas, poder también compartirla con otros, Señor. Le ruego, Padre, que usted nos permita el día de hoy abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder entender, Señor, qué es lo que usted quiere enseñarnos el día de hoy, qué es lo que usted quiere hablar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús entrego este tiempo de estudio, Señor. Amén. Ya. Hermanas, como hemos estado estudiando, ya vamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas, ¿verdad? Hemos estado viendo los problemas que Pablo acá está exhortando a las iglesias de Galacia, ¿cierto? Que estaban siendo persuadidas por estos judaizantes que quieren hacerles creer a ellos que la salvación es creyendo en Cristo, pero también realizando algo más, ya que es cumpliendo la ley de Moisés, ¿cierto? Que ellos necesitan cumplir la ley. Y estaban siendo de estorbo para la salvación de estos hermanos de Galacia, ¿ya? Vamos a seguir con nuestro estudio en Gálatas, capítulo 5, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 12, ¿ya? Dice así: Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Ya? Hermanos, vamos a partir del versículo 7, ya que dice acá Pablo, como sabemos que él siempre, en muchos de sus cartas, ¿cierto? Varias veces él da como ejemplo la carrera, ¿cierto? Y les voy a invitar a buscar Filipenses 3:4, que dice así. Filipenses 3:14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá que también habla sobre una meta, ya que vamos en una carrera, que tenemos una meta que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Pablo nos habla acá de que nos hace ver de que la vida cristiana es una carrera, pero no la salvación. La salvación no es una carrera, ¿ya? Esta carrera que nosotros vivimos como cristianas se va a desarrollar de manera progresiva, ¿ya? Vosotros corríais bien, dice el versículo 7. Entonces está aludiendo a que ellos estuvieron haciendo esta carrera, estuvieron realizándola bien, ¿cierto? Dice que al ir desarrollando esta carrera de manera progresiva,
¿ya? Es porque nosotros día a día vamos progresando con la ayuda de Dios, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo, que nos va fortaleciendo día a día, que nos va consolando día a día con el estudio de la palabra que realizamos, vamos creciendo, vamos aferrándonos al Señor, entregando nuestro corazón a Cristo, ¿cierto? En oración, ¿ya? Vamos, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, atletas, ya van dos corredoras, ya, y una de ellas van las dos en la carrera, y una de ellas, ya, comienza a golpear a la otra en el codo, ya. ¿Y por qué? Con el afán de distraerla, con el afán de perturbarla, de desviarla de la meta, ¿cierto? Para que ella se desvíe de esa carrera y pierda. Pero sabemos nosotros también que nuestra vida, que se representa también como una carrera cristiana, como esta atleta que se ve enfrentada a obstáculos, nosotros también, como mujeres, ya como cristianos, nos vemos enfrentados a muchos obstáculos durante nuestro proceso, durante nuestro camino, durante esta carrera, ¿cierto? Muchos obstáculos que muchas veces quieren hacernos perder, ¿ya? Que nos quieren desconcentrar, que quieren que nosotros perdamos esa carrera. Y en este caso, estas competidoras que iban, ¿ya? La persona iba queriendo que ella se saliera de la carrera, pero esta otra competidora fue más confiada, ¿ya? Y tenía su mirada clara, tenía su visión puesta en la meta y no hizo caso a ese estorbo, ¿ya? Sino que siguió hasta llegar y poder ganar, porque tenía la mente clara, ya direccionada, así como nosotros debemos decir, yo miro a Cristo y no debo dejar que nada, ya, estorbe, como dice, ¿qué os estorbó? Está aludiendo a que hay un impedimento, ¿cierto? Que no debo permitir que nada estorbe mi caminar con el Señor, ¿ya? Los gálatas antes corrían bien la carrera de la fe, porque tenían los ojos puestos ¿dónde? En su meta, que era Cristo, y nada más, solo Cristo y nada más, pero dejaron de obedecer la verdad del Evangelio, estaban poniendo su mirada en algo más, ¿cierto? Prestando oído a estos falsos maestros. Entonces Pablo les dice, ¿por qué detuvieron su crecimiento? ¿Por qué están retrocediendo? Por eso él le está preguntando, ¿quién los estorbó? ¿Cierto? Para no obedecer a la verdad. Nosotros debemos aprender a cortar de raíz, a cortar, a sacar todo aquello que sea de tropiezo para nuestra vida y que está haciendo de impedimento el crecer, que está haciendo de impedimento el mejorar nuestra relación con el Señor. ¿Ya? Continuemos con el versículo 8, que dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquí está súper claro, o sea, Pablo les está diciendo claramente, ¿ya?, que esto no proviene de Dios. Vamos yo busqué el significado de la palabra persuasión, ¿ya? Persuasión significa que es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una manera determinada. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Estaban tratando de convencer a estos hermanos de Galacia, ¿ya?, que de la salvación tenía que ser también por mérito humano, que debía ser creer en Cristo y además cumplir la ley de Moisés, es decir, hacer obras, y eso es una falsa doctrina. Entonces Pablo acá le está diciendo, esta persuasión no es correcta, ¿ya? Ellos estaban con esta presión, ¿cierto? Pero él le tiene que aclarar que esto no proviene de Cristo, sino que de esos falsos predicadores, ¿ya? Porque el Señor nos llama a la gracia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y ellos estaban volviendo hacia las obras. Y habiendo
empezado bien esta carrera ellos, ¿ya? Y ahora se estaban desviando por simplemente estas prácticas judaizantes que los estaban obligando a cumplir rigurosamente la ley de Moisés. Entonces, ¿esto qué significa? Que al realizar al cumplir esto, ellos están quitando el poder a la justificación de Cristo y a la gracia que recibimos como nosotros como creyentes, ¿ya? Esto hacía que como cristianos, ya ellos dependieran de sus propias fuerzas en lugar de depender solamente de Cristo. Entonces, acá después pasamos al versículo 9 que habla cómo causa un efecto esta persuasión, ¿cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice que un poco de levadura. Cuando habla de la levadura, ya acá está hablando sobre no la levadura de una manera negativa, ya que la levadura es la falsa doctrina. La levadura se refiere a la desobediencia, al pecado, a una influencia del mal, es decir, un poquito de levadura que ya entrara en el corazón de cada uno de ellos, ya, o que entre también en el corazón de cada uno de nosotros. Lo único que va a hacer, que va a leudar, ¿ya? Va a leudar, es decir, va a fermentar, y eso va a provocar, ¿ya? Un daño a toda la masa, ¿ya? Porque de poquitito, al fermentar, al leudar, va a crecer y va a afectar a nuestra familia, puede afectar a una iglesia, va a afectar el mensaje del evangelio. Y eso es lo que estaba pasando acá. Al permitir ellos que estos judaizantes a prestar oído a lo que ellos estaban diciendo, ya estaban contaminándose por toda esta influencia ya incorrecta de lo que es el verdadero evangelio, que solamente la salvación es por fe y nada más, ya. Nosotros tenemos que tener claro que la mezcla entre las obras de la ley con la fe en Cristo es una falsa doctrina, ¿ya? Porque estorba nuestra carrera como verdaderos cristianos y su propósito es quitar la eficacia a la obra completa de Cristo en la cruz. Ya nosotros somos salvos solo por gracia, solo debemos creer y nada más. No hay ninguna obra que nos permita ser justificadas ya ante Dios, solo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nada más. ¿Ya? Entonces Pablo acá le estaba diciendo que ese compromiso legalista que ellos estaban teniendo en ese momento, muy pequeño podía ser, pero era tan peligroso que podía corromper todo, ¿ya? Entonces, Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 10, ¿ya? Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Acá Pablo estaba diciéndoles que él confiaba en Dios, confiaba que ellos ya creía que en alguna instancia, que en algún momento ellos iban a entender y iban a rechazar esa falsa doctrina a los judaizantes. Porque él estaba poniendo toda su confianza en el Señor, ya, y estaba seguro que Dios iba a restaurar a los hermanos de Galacia, que ellos iban a poder regresar ya al evangelio que se les había predicado originalmente, al evangelio de la verdad, ya, y que se darían cuenta que esa enseñanza de los judaizantes había sido ya una intromisión, había sido como la levadura, ya. Entonces Pablo les dice: yo sé cuál es el fin de esos falsos maestros, ¿ya? Dios los va a juzgar. Hay una sentencia sobre ellos. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, ¿ya? Acá vamos a leer 1 Corintios 3:17. Dice 1 Corintios 3:17. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el fin de estos judaizantes?
Pablo le está diciendo, van a ser destruidos, porque el templo de Dios ya no podía ser destruido. El templo de Dios, ya que su iglesia, que somos nosotros, ya no podía, Pablo tampoco ni el Señor iba a permitir que esto continuara, y debía por eso exhortarlos de esta manera para hacerlos entender, ya, y mostrarle a ellos también que su confianza ya estaba clara, ya, que no había nada que lo hiciera dudar respecto a también pensar que los judaizantes, que lo que ellos estaban predicando, que Pablo pudiera dudar también de el evangelio, ¿ya? Vemos también en el versículo 11, y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, aquí Pablo, ¿qué es lo que pasa? A Pablo los judaizantes ya lo culpaban, le decían que él también predicaba el evangelio de circuncisión porque Pablo circuncidó a Timoteo, ya, pero fue en otro contexto, fue otra situación. Ya Pablo no lo hizo para que Timoteo fuera salvo, ya, sino para cumplir la tradición judía de Timoteo, ya. Pero eso no lo estaba haciendo para que Timoteo fuera salvo. Entonces, Pablo dice acá, si predicase como ellos dicen la circuncisión, yo sería aceptado y no sería rechazado y no sería perseguido. ¿Ya? Por eso dice, si yo predico, entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Ya? Entonces, ¿por qué me persiguen? Se supone que yo también estoy predicando la circuncisión. ¿Ya? Entonces, si estoy incluyendo algo más en la ley, más en el evangelio, perdón, ¿por qué estoy siendo perseguido? ¿Cierto? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, aquí vemos que se refiere a que el tropiezo de la cruz, hermanas, porque la cruz de Cristo es una ofensa para toda aquella persona, todo aquel hombre, ya, que se enorgullece. ¿A qué me refiero? Que es una afrenta al orgullo humano, ya, porque eso significa que solo podemos ser salvas por Cristo, ¿ya? Y que la salvación de Dios no deja lugar a ningún mérito personal. Entonces, en nuestro orgullo humano, ¿ya? Eso causa problemas, ¿ya? Es una ofensa para el orgullo humano. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, pero ya, está bien, hay que tener la salvación, pero necesito hacer algo yo. Los judaizantes, a raíz de todo esto, estaban demostrando que debían hacer algo para ganarse la salvación. Y acá estamos viendo en la enseñanza del apóstol Pablo que eso no es así, que no hay ningún mérito humano, que no hay ningún mérito personal, ¿ya? Y eso los enojaba, ¿cierto? Porque la cruz nos desvista a todo y nos muestra tal cual somos, lo inútiles que somos ante la cruz, y muestra nuestra condición de pecadores, ¿ya? Y al mostrar esa condición de pecadores, ¿ya? Nos confronta y nos debe hacer entender que debemos tomar un camino, pero el camino correcto, que es creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvos, y que no es esa salvación, esa justificación que nosotros recibimos por la muerte del Cristo en la cruz, no la recibimos porque nosotros estuvimos ahí siendo crucificados, ya, porque nosotros estamos haciendo algo, porque nosotros actuamos o servimos en una iglesia en todo, porque yo tengo un buen corazón y soy dadivosa, o porque trato de vivir una vida cristiana en bondad, es que yo no digo malas palabras, no, si yo me comporto súper bien. No, la salvación no es por obra, no es por todas las cosas que yo vaya acumulando a lo largo de mi vida. No, es solamente que Cristo justificó
ese pecado, ¿ya? Porque estábamos separados de el Padre, y para poder llegar a Él, el Señor, Dios, envió a su Hijo a morir en la cruz, en sacrificio vivo. Con su sangre Él nos redimió y nos justificó. Y esto es solo por gracia y es solo por fe, ¿ya? Entonces, estos judaizantes ya no podían creer esto, que la salvación simplemente tenía que ser porque Cristo murió por nuestros pecados. No, ellos necesitaban en su orgullo, en su vanidad, ya hacer que Dios aceptara algo más que fuera de ellos, que proviniera de ellos. Ya vemos en el versículo siguiente, ya en el versículo 12, Pablo acá se expresa con amor igual, con amor, se expresa con severidad, pero con amor, porque él debe ser súper enfático y severo, porque aquí la falsa enseñanza, él siente, y debe ser así, hermano, la falsa enseñanza, nosotros debemos señalizarla. Debemos, por ejemplo, a un niño, en la casa nosotros tenemos productos tóxicos, tenemos veneno, tenemos estos ray, tenemos cosas, cloro, nosotros debemos preocuparnos de que cada cosa esté con una etiqueta que diga que es peligroso, que es tóxico, ¿cierto? Todas las cosas para nuestros hijos, alimentos que nos hacen mal, todo que es peligroso, todo lo peligroso está señalizado, ¿ya? Para que no nos cause daño. Entonces, estas falsas enseñanzas, Pablo dice que debe él señalarlas porque son peligrosas y hacían daño a la iglesia, hacían daño a la vida de cada uno de los hermanos de Galacia, y también es una enseñanza para nosotras, ¿ya? Y él no podía permitir que estas iglesias se desviaran de su camino, de su meta. Entonces les dice acá, ojalá se mutilasen los que os perturban, es decir, que ojalá que se cortaran todo. Y no solo se circuncidaran, sino que se castrasen, ¿ya? Los que perturban, esos falsos maestros, esos judaizantes, esos legalistas. Pablo le está diciendo de una manera fuerte lo que él piensa de estos falsos maestros, que ojalá se castrasen. Castrarse era cortarse todo, porque si ellos se creían tan espirituales, entonces que se cortaran todo, ¿ya? Pero también, hermanos, acá en este estudio, en estos versículos, también vemos que Pablo lo que quiere mostrar es que nosotros tenemos libertad en Dios, ¿ya? Que nosotros somos llamados, que en Dios hay una libertad a la que nosotras somos llamadas, que Cristo dio su sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros estemos en esa libertad y no para que regresemos a la esclavitud, ¿ya? Y eso es lo que estaban haciendo, ese poquito de levadura que estaban poniendo estos judaizantes, estaba haciendo eso, que los hermanos de Galacia volvieran a la esclavitud, ¿ya? En Gálatas 5:1 aprendimos que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está claro, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en Dios porque Él lo sabe todo. Él sabe todo. Nosotros somos salvos por gracia. Debemos tener esto claro. Somos salvas por gracia, que somos salvas para vivir toda nuestra vida, ¿ya? Dentro de esta gracia que Dios nos ha regalado, ¿ya? Para poder honrar a Dios. Que no es por mérito humano, que no es por nuestras fuerzas, ya, porque el Señor Jesús ya lo hizo todo, ya, que el propósito de nuestra existencia sea solo glorificar a Dios. Así como los Gálatas, nosotras también somos llamadas a correr, ¿cierto? A correr esta carrera, pero a correrla bien, a correr como una verdadera cristiana, a obedecer el Evangelio, a obedecer con la verdad, una carrera que nos insta, que nos dice que debemos avanzar, que debemos ir creciendo, que debemos ir progresando. Día a día, poco a poco, ya nosotras vamos a ir viendo los frutos de nuestro crecimiento. Y para eso
no es solamente quedarnos en nuestra casa de brazos cruzados. Nosotras debemos estudiar la palabra del Señor, congregarnos en nuestra iglesia, debemos ser fieles a nuestras doctrinas, a nuestra doctrina, ¿cierto? Que la única forma de poder tener la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nada más. Y todas esas otras corrientes, todas las otras cosas que podamos escuchar, que son estorbos, que vienen a estorbar, a perturbar nuestra vida, debemos sacarlas. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a poder identificar todo eso? Debemos estar preparadas. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando día a día, ya anhelando conocer a nuestro Dios, anhelando conocer a Cristo, ya que Él dio su vida, que dio todo por nosotras, y nosotras no somos nada, no merecemos nada. Entonces ¿qué nos cuesta dar un tiempo cada día de planificar, establecer un orden para poder realizar nuestro devocional, para poder tener oración, para entregar ese día en las manos del Señor? Y nuestra vida ya va a ir poco a poco en crecimiento y vamos a ir avanzando para llegar a la meta. Hoy en día nosotras nos podemos ver también enfrentadas a encontrarnos con levadura, ya que quiere corromper nuestra pureza, que quiere entorpecer la obra de Cristo en nuestra vida. No lo permitamos, hermana, y para eso debemos prepararnos, para eso debemos estudiar. Hermana, por ejemplo, voy a colocarla acá, voy a hacer algunas preguntas. Dice, ¿qué tal, por ejemplo, una relación que es ilícita? ¿Ya? ¿No está corrompiendo eso nuestra vida? O dar oído a una doctrina que nos diga que debemos hacer algo más, ¿ya? Para mantener segura nuestra salvación. No, que sabes que la salvación se pierde, pero tú tienes que hacer, todos los días tienes que esforzarte para no perderla, Hablar mal en contra de nosotras mismas, en contra de cualquier hermana, hablar mal de los ministerios, hablar mal del pastorado de nuestra iglesia, ¿cierto? Eso son pequeños estorbos que pueden leudar y causar un daño muy grande. Pueden dañar tu familia, pueden dañar la iglesia, pueden dañar tu vida. Y, por ejemplo, ¿qué nos puede detener o desviar de la carrera a la que hemos sido llamadas? Piensa en eso. ¿Qué es lo que qué es lo que te está desviando de esa carrera? ¿Qué puede ser en nuestras vidas? Y trata de identificar qué es esa poca levadura que está ahí, dañando la masa, dañando tu vida y que no te permite correr hacia la meta. Debemos, hermanas, cortar con todo, cortar y sacar todo lo que nos pueda estorbar, ¿cierto? Y debemos buscar vivir la verdad del Evangelio que solamente se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Así que es un desafío, hermanas. No permitamos ya que en nuestra vida haya levadura y que llegue el momento que leude de tal manera que nos destruya. Corramos hacia la meta y no miremos hacia los lados. Nuestra meta está fija en Cristo Jesús y nada más. Yo les invito a que puedan meditar y que podamos poner todas estas cosas que son estorbos, que nosotros las podamos identificar, dejémoslas a los pies de Cristo. Confesemos un pecado que está haciendo de estorbo en nuestra vida. Entreguémoslo a Él, porque somos sus hijas, ¿ya? Y solo con la ayuda de Él podemos proseguir hasta la meta y llegar a ser ganadoras, ¿ya? Que estén muy bien, hermanas. Chao.